Buenas tardes, mi nombre es Karen Janet González Trejo y el tema de hoy será lenguaje y comunicación. El hombre para vivir en comunidad requiere de la comunicación. La necesita para poder transmitir sus vivencias, inquietudes, experiencias, necesidades, juicios, conocimientos, deseos, encantos y desencantos, quejas y aprobaciones, y para poder recibir conocimientos, apoyo, información, cariño o instrucción. Todo esto, para poder recibirlo, necesita comunicar sus pensamientos y entender lo de los demás. La comunicación se logra gracias a un conjunto de códigos que los hombres comparten. Estos códigos son los lenguajes naturales y otros sistemas de signos que en conjunto conforman los llamados sistemas semiológicos. El lenguaje se considera como la facultad del hombre para establecer la comunicación. El lenguaje no es solo una facultad o capacidad innata del hombre, sino también un producto de las relaciones humanas que establece con sus semejantes. Las ideas se transmiten a través de sonidos, dibujos, actitudes corporales o espaciales, marcas o señas. Todos estos elementos sistematizados se conocen como sistema de comunicación o lenguaje. Por ejemplo, en la infancia los niños aprenden formas de comunicarse con sus padres. Después en la escuela todo esto se amplía. Los elementos de este sistema los podemos clasificar en aquellos que transmiten ideas a través de sonidos. A estos se les llaman signos. Los dibujos o líneas, como es el caso de la letra escrita, les llamamos símbolos. Las actitudes corporales se les llaman gestos o señas. Podemos decir que el lenguaje o sistema de comunicación o información es el conjunto de signos, símbolos o señas que permiten construir un mensaje. Existen tantas lenguas o idiomas casi como pueblos y civilizaciones existen en el mundo, y estas han ido cambiando a medida que los pueblos han evolucionado. La ciencia que estudia tales cambios se le llama lingüística. Ferdinand de Saussure divide la lingüística en dos: diacrónicos, que es el estudio de la lengua y su cambio en el tiempo, y sincrónicos, si los cambios de la lengua o uso del signo se dan en la misma época y en el mismo lugar. El habla es la forma como un individuo utiliza sus competencias lingüísticas para relacionarse todos los días. El hablante, al emitir una frase, se halla con tres niveles de realidad: lo que dice, lo que quiso decir y lo que otros dicen que dijo. El acto locutivo o locucionario es el significado literal de lo que se dice. El acto ilocucionario o ilocutivo es lo que se quiso decir, la intención que se tiene cuando decimos algo, que no es precisamente lo que se dijo, sino la intención con que se dijo. Y el acto perlocutivo o perlocucionario, y es el efecto que produce lo que se expresa. Por ejemplo, en el acto locutivo, que es lo que se dice, podemos decir: ¿cómo estás, vieja? Punto. El acto ilocutivo es lo que se quiere decir. Por ejemplo, ¿cómo amaneciste, vieja? Es un saludo normal. ¿Cómo amaneciste, vieja? Es de enojo. ¿Y cómo amaneciste, vieja? Es un insulto. ¿Cómo amaneciste, vieja? Es de fastidio. Y el acto perlocutivo es lo que se hace, el efecto de la audiencia. Esto puede ser indiferencia, agresión, enojo o llanto. Existen diferentes tipos de habla. El habla generacional, a medida que el individuo crece, atraviesa diferentes etapas. De niño habla en un sentido, los jóvenes en otro, y los adultos se caracterizan por otro tipo de uso del habla. Por ejemplo, un niño diría ma o mami para referirse a su madre. El adolescente diría mamá y un adulto la llamaría madre. El habla regional. La región tiene influencia en nuestra habla, impone sus reglas y nos distingue. Por ejemplo, en Sinaloa a los niños se les llama plebe, en Sonora buki,
En Monterrey, huerco, escuincle, chamaco, chico, etc. El habla culta, el grado o nivel del estudio desarrollado por la persona, también nos produce modificaciones en el sentido de lo que decimos. Por ejemplo, el habla de cierto nivel cultural se le llama argot. El habla sexual. Existe un habla sexual que determina el comportamiento de la persona, ya sea hombre o mujer. Por ejemplo, la palabra lindo es propia del uso de las mujeres para referirse a un hombre o alguna cosa. El habla técnica. De acuerdo a la profesión, se tiene un mayor o menor dominio del tecnicismo. Por ejemplo, un médico diría, el paciente sufrió un traumatismo cráneoencefálico, cuando una persona con un nivel cultural medio diría, mi amigo se dio un golpe en la cabeza. Y una persona con un nivel cultural bajo diría, este se dio un chingazo en la cabeza. La norma lingüística. La norma lingüística es el conjunto de reglas y convenciones sociales que rigen la construcción de mensaje y por tanto posibilitan la comunicación. La norma se aprende, se asimila y se pule en la escuela. Se rompe por ignorancia o sublimación. Por ejemplo, tomar un camión o tomar un vaso de agua. En el primer ejemplo, se debe de decir abordar un camión o subir a un camión. Y en el segundo, se debe decir beber agua de un vaso. Efectos de los actos del habla. Una frase u oración que sirve para comunicarnos, también llamada proposición, al emitirse genera en el oyente o en el lector, según se trate de una proposición escrita, un determinado efecto. Podemos señalar tres tipos diferentes de efecto. Un efecto en donde el oyente identifica el contenido de la proposición como parte de un conocimiento. Este tipo de proposición pertenece por lo general a la ciencia. Otro efecto es el que se logra con una proposición en la cual analizamos su valor ideológico o interpretativo del mundo que nos rodea. Este tipo de efecto de identificación y reconocimiento pertenece a los textos históricos, políticos, religiosos, filosóficos, periodísticos, etc. Por último, tenemos el efecto del enamoramiento, el cual se suscita cuando la proposición nos genera un sentimiento determinado, generalmente placentero. Y a este tipo de efecto está lo que viene siendo la poesía o la literatura en general.